La primera pregunta va destinada a los señores fiscales. ¿Qué consecuencias se derivan de la distinción policía judicial genérica versus policía judicial específica? Perdón. Sí. Hombre, es evidente, hay una regulación legal. Verdaderamente los requisitos establecidos en nuestra legislación en materia de policía judicial específica vienen perfectamente previstos en el artículo 29 de la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. La policía judicial específica implica una formación que implica a su vez la intervención de jueces y fiscales en esa formación, y parte de esa formación se desarrolla en la Escuela Judicial y en el Centro de Estudios Jurídicos, el primero para jueces y el segundo para fiscales, y lógicamente esa perspectiva da una visión infinitamente mucho más amplia. Hay que poner de manifiesto además que precisamente por esa razón la policía judicial específica en España es bastante limitada. De hecho, hay policía judicial específica dentro de la Guardia Civil. El SEPRONA tiene el SECOMA, que es policía judicial reducida también, pero que tienen capacidad para hacer intervenciones telefónicas, etcétera, etcétera. La Policía Nacional exactamente igual. Y luego, por otra parte, en un acuerdo, si no me falla la memoria, que en su momento firmó el Ministerio del Interior con la Policía Local de Madrid, se creó una pequeña unidad de policía judicial específica dentro de la policía local por las diferentes razones que en el decreto donde se regula la materia se exponen, ¿vale? Pero, lógicamente, lo que es importante en relación con esta materia es que, digamos, la capacidad de actuación y de investigación por parte de la Policía Judicial específica es infinitamente más profunda, más completa que el contexto de la Policía Judicial genérica. Para los fiscales, ante el riesgo de situaciones que viven los agentes de medio ambiente, ¿se podrían grabar conversaciones o se podrían utilizar videocámaras como prueba para que ante la situación de riesgo del trabajo día a día de los agentes de medio ambiente, que si se pueden utilizar grabaciones a través de móviles de las conversaciones que tienen con las personas que interactúan? Bueno, entiendo, si se pueden grabar conversaciones con las personas con las que hablan ante una situación de riesgo, sí. Si esa conversación entre el agente y la persona se puede ser registrada por una... Efectivamente, esa es la pregunta. Bueno, el tema, en principio, la comunicación que se tiene entre dos personas no está afectada por el derecho al secreto de las comunicaciones, porque no hay secreto para aquel a quien la comunicación se dirige. Está usted planteando el fenómeno de lo que es la grabación subrepticia. Entonces, si bien no existe o no está protegida esa grabación por el derecho al secreto de la comunicación, porque el que se desapodera de esa grabación en el momento que está hablando con otra persona no se afecta a ese derecho, sí puede estar afectado el derecho, según el propio contenido de lo que se diga, al derecho a la intimidad. Habría que ver en qué aspecto se dirige esa conversación. Pero si lo que se quiere utilizar eso es como prueba para incorporarla luego a un procedimiento, ya sea en una diligencia de investigación de fiscalía o en un procedimiento penal, ahí sí puede colisionar el derecho a no indefensión. Es decir, si la persona hubiera sabido que está siendo grabada y encima por un agente que es policía judicial, no se hubiera actuado de ese término. Por tanto, ahí sí que incidiría y necesitaría una autorización judicial, por lo que ha dicho incluso el fiscal de sala. No olvidemos que es policía judicial, que incluso la unidad de orgánica de la Policía Judicial también se regula en el Real Decreto de 19 de junio del 87, en los artículos 23 y 29, que son las unidades específicas que hay a disposición de Fiscalía, como por ejemplo la UDEF en materia de delincuencia organizada. Y digo, por conectar con la anterior pregunta, pero si la pregunta es si vale como prueba que el agente forestal grabe sin saberlo a una persona con el fin de que eso sea utilizado en un procedimiento penal, la respuesta, por mi parte, es que no. No porque eso necesita una autorización judicial. Aparte, hay una sentencia muy llamativa, es la sentencia del caso Guateque, de 27 de junio del 2018, el ponente excelentísimo señor Manuel Marchena, que ya anula todo un procedimiento, incluso creo que fue en el Ayuntamiento de Madrid, era una macrocausa con más de 30
investigado, y se anula porque es la Guardia Civil la que facilita una grabación a una determinada persona, una grabadora, perdón, facilita un medio, en este caso una grabadora, para que la persona grabe conversaciones que va a tener con otro tipo de personas que le van a intentar sobornar o tal. Y eso se hace a espaldas de la autoridad judicial, sin reflejarlo en un atestado, sin consignar quién era el agente que le da la grabadora y con la finalidad de preordenar una prueba. Eso entra en conflicto con derechos fundamentales de no confesarse culpable o de no sufrir indefensión. Por lo tanto, en el panorama no solo hay que valorar si afecta o no al secreto de la comunicación. Está claro que no afecta al secreto de la comunicación, pero desde el punto en que va a ser incorporada como prueba para perjudicar a otra persona, eso lo tiene que ponderar ese sacrificio, el derecho fundamental, las personas que están llamadas a hacerlo, que son los jueces. Por tanto, la pregunta queda respondida, por mi visión, en que no se puede si la finalidad específica es utilizarlo como medio probatorio, más que nada porque ya lo ha resuelto la jurisprudencia. Si me permites un momento, ya que estoy en orden de enjuiciamiento y va a ser muy rápido, yo me la cargaría. Claro. O sea, esa prueba no sirve porque está preordenada única y exclusivamente. No funciona. Ahora sí. Está preordenada única y exclusivamente a no averiguar un delito, sino a poner de manifiesto un delito. Javier en ocasiones habla del delito comprobado y el delito provocado. Si ese agente que ha grabado tiene noticia previa de esa comisión del delito y lo ha reflejado de alguna manera en algún atestado, ya podríamos estar hablando de un delito comprobado. Pero si la gente de la autoridad va con la única finalidad de provocar a esa persona para que en términos llanos cante, evidentemente no sirve como prueba, no tiene ningún valor como prueba. Y eso ya lo digo desde el punto de vista del órgano de enjuiciamiento. La siguiente es, un ayuntamiento autoriza la construcción de un huerto de apero, finalmente se construye una vivienda, los agentes de medio ambiente denuncian la construcción de esa vivienda. ¿Tiene alguna responsabilidad el ayuntamiento en su personal político y su personal técnico? ¿Ha autorizado el huerto de apero y no ha denunciado o no ha hecho el seguimiento de la construcción de la vivienda? Sí, lo que dices es cuando hay una extralimitación de la construcción. Efectivamente. Bueno, ahora nosotros en la sala en la que estoy estamos pendientes de una pequeña extralimitación, una bodega de Lanzarote que tenía licencia para rehabilitar un alpende de 80 o 90 metros cuadrados y le salieron 12.000 metros cuadrados de bodega. Se conoce que tenían bloques de sobra y dijimos, ya van, antes de tirarlos los utilizo, ¿no? La falta de seguimiento, es que claro, son preguntas de laboratorio, ¿no? Si yo concedo una licencia para una rehabilitación de un cuarto de apero de 80 metros cuadrados y luego doy la licencia de primera ocupación para una bodeguita de 12.000 metros cuadrados, en el Código Penal Ilustrado sale la foto de ese alcalde como prevaricador, vamos, es evidente. La falta de seguimiento es que el seguimiento es continuo. Desde que se concede la licencia de obras hasta que concede la licencia de primera ocupación hay informes técnicos, hay informes jurídicos. Si se concede contraviniendo la legalidad, es prevaricadora. Vamos. Y eso desde el punto de vista de enjuiciamiento. No sé si desde el punto de vista de la acusación también. Yo es que no he entendido la pregunta. No, sí, se concede una licencia para una determinada construcción y nos pasamos un poco. Y si la falta de inspección contravendría la legalidad. De entrada, el Supremo, en sentencia 17 de octubre del 2006, deja perfectamente claro que aunque se pase, en este caso era un tema en Almería, ocupando un metro el dominio público marítimo terrestre, esto es un delito del 319, punto. Punto. Ahora, el resto de aspectos, en lo que es la inspección por parte de las autoridades, etcétera, etcétera, bueno, digamos que la casuística puede ser infinita. Y habría que ver exactamente cuál ha sido, si el tipo da una mirada y dice, bueno, oye, sigue que no pasa nada, si le advierte, claro, eso, digamos que las opciones pueden ser infinitas. Ahora, el que se pase un metro de hecho, y lo dice ya el Tribunal Supremo en el 2006, sentencia 17 de octubre, es perfectamente claro que es delito.
y que procede, lógicamente, en relación con esto la demolición. Claro, pero claro, es desde el punto de vista del promotor, del constructor. Yo creo que se refiere más bien al punto de vista de la gente o de... Sí, pero... También La falta de investigación. hay un punto de la prevaricación. No, pero hay un tipo penal específico Sí, para eso. el 320.2, la falta de actividad Y el inspectora. 300, claro, sí. es que la reforma que hubo en el Código Penal, en la Ley Orgánica 22 de junio, que entró en vigor el 23 de diciembre del 2010, hizo ese aspecto formal del que haya silenciado inspecciones con carácter obligatorio, la autoridad que haya silenciado con motivo de una inspección una infracción. Eso está recogido ya en el 320.1 y en el 320.2. Por tanto, si con motivo de una inspección la autoridad silencia infracciones, que tiene que... No olvidemos que esto no es sino otra cosa que la ley urbanística, y la disciplina urbanística a veces recae en algunas competencias municipales, y es claro que si existen unos servicios de inspección y con motivo de esa inspección yo he silenciado una infracción, bueno, habría que valorar, como dice la causística concreta, y hay que valorar ese compromiso o ese grado de haber omitido formalmente esa infracción en un acta de inspección. Pero como posibilidad jurídica, para eso se reformó el Código Penal en el 320.1 y se hizo especial mención en ese aspecto concreto de incidir en la posibilidad de prevaricación por silenciar comportamiento de infracciones urbanísticas. Yo iría incluso, no sé si me escucha así, yo iría incluso un poco más allá. De hecho, en la provincia de Huelva, como yo he dicho antes, yo estuve prestando servicios durante casi 2 años, la Fiscalía ha denunciado por prevaricación, por omisión, no por silenciar, sino por no investigar construcciones ilegales a un determinado alcalde de un municipio. Entonces, va incluso un poco más allá, sino una comisión por omisión, que en este caso sería la prevaricación, no silenciando porque realmente no se silenció, sino que es que lo que se hizo fue no investigar o no poner las medidas de investigación adecuadas para, digamos, impedir la construcción de determinadas construcciones que luego, en fin, que son ilegales. Sí. No, aquí hay, bueno, yo creo que... Es para todo el mundo. Hay causística. Lo que quieras. Lo que decíamos anteriormente, la pregunta es interesante, pero es que de nuevo es la casuística, porque como decía anteriormente Javier, en la reforma del 2015 se introduce esa conducta. Anteriormente era el que inspeccionando se callara el resultado de la inspección. Y hay una sentencia, porque esta reforma es del 2015, hay una sentencia del 26 de mayo del 2004 de José Antonio Martín Pallín, precisamente, donde antes de que se introduzca en el Código Penal ya dice el Tribunal Supremo, ver la infracción y no informar es delito, pero sabiendo que vas a inspeccionar y que va a aparecer una infracción, optas por no inspeccionar. Eso también es delito, con lo cual el propio Supremo en aquel momento, en el 2004, se adelanta al propio legislador. Y más adelante el legislador lo introduce en el 2000, en el 329 y en el 320. Pero claro, lo que se pone de manifiesto por parte de la jurisprudencia es que realmente hay posibilidades, y de hecho en el 2004 el Supremo ya lo ve. Sí, bueno, yo sé que inspeccionando va a aparecer alguna infracción, por lo tanto no inspecciono. Ahora, dentro de esa metodología puede parecer de todo. Claro, yo soy un portavoz de las preguntas que está trasladando el público. Que no soy el que realiza las preguntas intelectualmente, sino de viva voz nada más. Doña François, la congelación, todos sabemos que la refrigeración siempre es recomendada en la toma de muestras o en la conservación de las muestras. ¿La congelación afectaría a...? Sí, termino la segunda pregunta. La segunda pregunta que hacen también es una muestra oficial y una muestra en contra de la parte contraria o de la parte afectada. ¿Cuál sería la tercera muestra que sería la efectiva para una prueba judicial? La última parte de la pregunta. Ante una muestra oficial que dijera pues hubiera veneno, hubiera detección de algo. Una extraoficial o de la otra parte afectada que diría lo contrario. ¿Qué tercera muestra o qué tercer análisis sería el definitivo para determinar quién tiene razón? En primer lugar vamos con la congelación. Lo que dice casi todas las normas es refrigerar y en 24 horas en laboratorio.
Luego también hay técnicas de conservación, pero es mejor no usarla, en caso penal por lo menos. Hay laboratorios que lo tienen así contemplado y que la persona que toma la muestra las conserva en el sitio y las lleva al laboratorio, pero para no perder ningún tipo de analito, refrigerar. Sí es verdad que se puede congelar, pero en cosas muy específicas, muy puntuales, y es mejor siempre preguntarlo antes al laboratorio, porque para algunos parámetros puede ser catastrófico y para otros puede preservar si va a tardar en llevar al laboratorio. Es mejor siempre consultar. Si uno se sale de lo estandarizado de refrigerar la muestra, consulta al laboratorio. En cuanto a la tercera muestra, a ver, bueno, yo creo que aquí hay fiscales que pueden contestar mejor a qué pasa con esa tercera muestra. En verdad, a mí me interesa la muestra que me llega a mí. ¿Qué pasa? Que algunas veces la contradictoria o la del interesado, el interesado no la coge, con lo cual nos llega el duplicado. Y hay una tercera muestra que viene al laboratorio. ¿Por qué? Porque es una muestra que dejan dirimente o por si hay una contrapericia. ¿Qué ocurre con esa tercera muestra? Normalmente analizamos nosotros la muestra y es raro que hayan analizado la segunda muestra, con lo cual la tercera es que en tiempos de análisis no da tiempo a analizarla. Cuando una persona ve dos resultados ya no hay tiempo para analizar la tercera muestra, se han pasado el tiempo de análisis de parámetros. ¿Qué ocurre cuando mi laboratorio dice A y otro laboratorio dice B? Pues habrá que mirar, en primer lugar, en qué condiciones han hecho el análisis, también si se ha seguido la cadena de custodia, si se han llevado los análisis en el tiempo y conforme las normas de calidad, ese paraguas que hablábamos, que tenemos que seguir una norma y por eso todos seguimos la 17.025, mirar. Y después hay una apreciación del resultado analítico que yo puedo entender que dice para mí A y en la contrapericia dice B. Y yo creo que es el que está instruyendo en ese momento el que tiene que tomar la decisión de qué hacer con la tercera muestra o con una tercera contrapericia. Yo creo que es el instructor el que lo debe decidir. Si vuelve a consultar a un tercer organismo, porque analizar la muestra ya es muy difícil que la vuelva a analizar, son casos que cada caso concreto habría que estudiarlo y además creo que tiene mucho que decir el instructor, juez o fiscal. En este caso. Para don Carlos, ante una demolición fijada, ¿qué medios tiene la Administración de Justicia para hacer seguimiento a esta demolición y si tiene en cuenta la colaboración de los agentes de medio ambiente? Pues de nuevo la casuística también puede ocurrir. El Código Penal ha establecido una posibilidad de rebaja de la pena cuando voluntariamente yo cumplo, o como dije antes, incluso la posibilidad de acceder a la suspensión de la ejecución de la pena si derribo voluntariamente. ¿Qué hay que derribar? Nosotros le requerimos para que voluntariamente derribe en el plazo X que se le mande y si no derriba, pues no voy yo con la máquina picadora, pero ordenamos que vaya alguien a derribar. O sea que la ejecución es sí o sí. En este caso no es como los desahucios que están 25 años para salir de la casa. Aquí se derriba. Hay en este momento un procedimiento penal, la vista oral va a ser el 30 de mayo de este año, contra la antigua alcaldesa de Plasencia, por prevaricación por no demoler. Con lo cual, digamos, la perspectiva de no demoler está entrando ya en una visión de posible prevaricación y que no se quede algo ahí en el aire como consecuencia del incumplimiento de lo procedente dentro de la ejecución de la sentencia. Para los fiscales, a pesar de observar sentencias por edificaciones en espacio natural protegido, la aplicación del 339 del Código Penal en algunas ocasiones no se está aplicando. ¿A qué se debe? ¿Que no se aplica el 319? Pues he prevaricado, pues yo lo he aplicado, ¿eh? Yo he estado prevaricando varios años. A ver, vamos a ver. Permítanme que le recuerde las estadísticas de Fiscalía y que ve en la página fiscal.es. En el 2017 se dictaron 1.187 sentencias de condena y 305 sentencias absolutorias. Es decir, de 1.500 sentencias, 1.187 fueron condenatorias y 305 absolutorias. De estas 1.187 condenatorias, 394 fueron por urbanismo y la inmensa mayoría viene relacionada con la demolición.
Comento también que en el 2017 se llevaron a cabo 180 demoliciones en España por la vía penal. Entonces, la verdad es que eso de que no se aplica el 319, pues no sé, que baje Dios si lo ve, porque a lo mejor con mis gafas no lo veo bien. Tengo yo dos pares ahí, si quieres. Bueno, ante los días de gran riesgo de incendios forestales, un incendio intencionado no debería tener un agravante o no debería ser considerado alevosía. Es que no lo entiendo, de verdad, perdón. A ver si... Yo creo que es que se acopla el sonido, ¿vale? Que ante los días de gran riesgo de incendio forestal, sí, un incendio intencionado no debería ser considerado por el autor un agravante o un tema alevoso. Ya está. Bueno, existe en la reforma, existe esa grabación. En el 353 quinto, cuando el incendio se ha provocado en un momento en que las condiciones climatológicas del terreno incrementen de forma relevante el riesgo de propagación del mismo. Ahí es de 3 a 6 años de prisión, uno de los agravantes que ya viene recogida en el 353.5. O sea, no tienes que irte a la alevosía, porque eso solo está en delitos contra la vida, integridad física. Pero ya está recogida esa cuestión como agravante específica en el 353 quinto. Para el señor García Salas, ante el uso cada vez más frecuente de agentes auxiliares o de seguridad privada, ¿considera que hay algún riesgo de que estas personas sustituyan a la profesión de agente de medio ambiente y forestal? A ver, un riesgo como tal, es decir, no entiendo que haya un riesgo, pero sí que es verdad que hay un agravio comparativo entre un cuerpo y otro. Los agentes de seguridad privada, o en este caso la Guardería Rural, pues tiene muchas veces competencias y funciones que vienen delimitadas en la ley, que el cuerpo de agentes forestales, por la diversidad competencial y la diversidad normativa que tiene, no las recoge. Es decir, hay aspectos que están realmente claros en cuanto a guardería rural, en cuanto a funciones, uniformidad, etcétera, que eso no lo tiene el cuerpo de agentes forestales. En peligro entiendo que no. Es decir, oye, se entiende por las administraciones públicas con mayor o menor acierto, pero sí que es verdad que hay una tendencia a la protección del medio ambiente del ámbito público y que eso entiendo que no vaya a variar demasiado. Pero en algunas comunidades autónomas se da por cumplida la obligación de investigar la causalidad de incendios con el parte de incendios del Ministerio. ¿Es suficiente? Y si no lo fuera, ¿qué herramientas puede dar la Administración de Justicia para colaborar con estas comunidades autónomas, con estos profesionales de esas comunidades autónomas que les basta el parte del Ministerio? Claro, ¿es suficiente para qué? Que si se da por investigada ya la causalidad de un incendio, simplemente con rellenar el parte del Ministerio. Evidentemente no. Pues el parte de incendio es como si, pongamos por caso, me ponen una denuncia de tráfico y ya con eso está usted sancionado. No, la denuncia es el acto iniciado del procedimiento administrativo sancionador en materia de tráfico. Con un parte de incendio sabemos que se ha producido un incendio, pero eso es un hecho objetivo, no sabemos nada más. Ni las causas, ni si es intencionado o es natural, ni incluso el terreno afectado, o si en el caso de que fuese penal, si se ha puesto en peligro la vida de las personas. No, un parte de incendio sirve para lo que sirve, muy limitado. Esta pregunta yo creo que es alguien que me tiene manía, porque y me temo a quién es, pero bueno. Lo voy a literal porque no tengo ni idea de lo que está diciendo, ¿no? Aplicación del principio non bis in idem en el ámbito del delito contra la ordenación del territorio y el urbanismo, cuando existe previa sanción administrativa, para don Carlos Bielba, ¿no? A ver, espero no meter la pata. No pueden coexistir por los mismos hechos un procedimiento administrativo sancionador y un procedimiento penal. Si se incoa un procedimiento administrativo o se inicia un procedimiento administrativo sancionador en el momento que se incoa el procedimiento penal, no en el momento, puede llegar hasta la propuesta de resolución y ahí se ha de parar. Pero sí que es cierto que puede ocurrir que coexistan paralelamente. Si existe sanción, esa sanción se recurre en sede contenciosa y el Tribunal de lo Contencioso se pronuncia sobre la sanción confirmándola o denegándola, no puede haber, por la misma situación jurídica, un procedimiento penal posterior, porque ya ha sido revisado por un Tribunal de Justicia. Si no ha habido esa revisión en sede contenciosa administrativa,
el órgano penal es el que entra a actuar, porque la jurisdicción penal es preferente. No me he equivocado, ¿no? Más o menos. Ante un atestado elaborado por un agente de medio ambiente y entregado en fiscalía, si hay que hacer una toma de investigación, de declaración al investigado, ¿a quién se le encargaría usted? Está destinada a don Antonio Belcher. Ay, perdón. Ya he puesto de manifiesto anteriormente que hay determinados temas que los estamos poniendo directamente en manos de los agentes forestales. Directamente, con todo lo que ello implica. Y esto no supone que una vez en manos de los agentes forestales se vaya a producir algún tipo de alteración en el proceso evolutivo de la investigación. Punto pelota, como diría mi hijo, y se acabó, no hay más. No hay que rascar nada, sino que tomada la decisión, la investigación se lleva a cabo y ya está, adelante. Y tenemos sentencias de condena con investigaciones llevadas directamente por agentes forestales y que la sentencia de condena la ha dictado el tribunal, indefectiblemente. Yo creo que con esto queda respondida la pregunta. Para García Sala, ¿en qué reino tenían funciones los cuerpos de fusileros y guardabosques? ¿Cómo? ¿En qué reino tenían funcionamiento los cuerpos de fusileros y guardabosques? Pásame la pregunta porque no... ¿En qué reino tenían funciones el cuerpo de fusileros y guardabosques reales? A ver, ¿en qué reinado? Bajo el reinado... Pues sería Carlos III. Bajo el reinado de Carlos III, sí. Eso, ¿ves? Carlos III. Luego, posteriormente, como he dicho, es decir, el cuerpo de fusileros y guardabosques reales, con sus altibajos, se fue manteniendo hasta configurarse actualmente el cuerpo de agentes forestales, pero realmente donde despliega los efectos es bajo el reinado de Carlos III. Esto ya parece un examen. Yo voy a utilizar el comodín del público, seguro, ¿eh? O sea, ¿qué reinado? O sea, estamos locos ya, tío. ¿Reciben o han recibido formación medioambiental personas de la judicatura, fiscales, jueces, abogados? Y en la actividad laboral, ¿tienen mucho contacto con los agentes forestales? Yo personalmente no tengo semana con Juan Carlos. ¿Qué? Claro, que Juan Carlos es alumno mío. Sí, tenemos contacto. Sí. Yo de hecho, tengo contacto semanal con Juan Carlos. Es que, aquí y en la Fiscalía Provincial de Las Palmas, nosotros ya recibimos no solo por incendio forestal, sino por delitos sobre la ordenación del territorio y el urbanismo, y son espectaculares los atestados. Y además, no es que lo diga ahora, creo que se lo he dicho, incluso les llamé por teléfono a 2 agentes para darle la enhorabuena, porque era muy minucioso el atestado, detallado, con reportaje fotográfico, vamos, que te lo dejan prácticamente hecho. Luego, además... perdón. No, bueno, yo iba a añadir que, bueno, nosotros desde el Instituto de Toxicología, las pericias medioambientales, hemos realizado por petición de fiscalía o por un juzgado bastante trabajo, tanto con agentes rurales, agentes de medio ambiente, Mossos de Escuadra, Seprona, y los trabajos son, hay que decir que en cada materia, pues cada uno conoce mejor su terreno o puede actuar mejor, y esto hay que aprovecharlo. Y la coordinación y la coordinación entre todos y el conocernos todos y el saber cómo trabajamos, bueno, esto se arregla como hacíamos en Cataluña, con una buena calzotada de vez en cuando para reunirnos todos, y verdaderamente se saca muchísimo más partido porque la colaboración y el trabajo es excelente y los resultados son muy buenos en todos los sentidos, ¿no? Bueno, eso era lo que quería añadir. Lo de la calzotada ambiental me parece un invento extraordinario. Pero aparte de eso, bueno, ya he comentado anteriormente que de la misma forma que tenemos Guardia Civil y Policía Nacional y Policía Local, tenemos en Fiscalía un agente forestal que se encarga de coordinar todo lo que hacemos en relación con los supuestos donde la competencia se le atribuye a los agentes forestales. Y está exactamente en plan de igualdad
al resto de los funcionarios en el contexto policial, con lo cual creo que también con esto queda dicho todo. La última pregunta, porque ya, como siempre, me toca hacer el malo. ¿Es verdad y es legal que un ayuntamiento, ante una obra ilegal construida en suelo no urbano, en suelo urbanizable, pagando una multa, la legalice? No, en modo alguno. En modo alguno. Vamos a ver. Lo que pasa es que, de nuevo, aquí la casuística es absolutamente extraordinaria. La tendencia es, lógicamente, por parte de algunos consistorios, cuando hay una construcción ilegal, plantear una posible revisión del planeamiento y con esa revisión del planeamiento legalizar. Ahora, la Sala de lo Contencioso, la Sala 3 del Tribunal Supremo, ha dejado perfectamente claro que si hay una sentencia en vía administrativa diciendo, por ejemplo, que un planeamiento es ilegal, es inconcebible, y además es a su vez ilegal, que se dicte algún tipo de modificación con base legislativa para revertir lo dicho previamente por un tribunal. Sí que vemos, y esto es algo constante, tendencias por parte de determinados gobiernos autonómicos y consistorios hacia la legalización de las viviendas ilegales, porque hay territorios donde hay miles y miles y miles de viviendas ilegales y si tú prometes que vas a legalizar aquello tienes casi asegurado el voto. De hecho, recientemente, por una comunidad autónoma a la que no quiero referirme más, simplemente con esa indicación, pues se ha puesto de manifiesto que se va a admitir el silencio administrativo positivo para legalizar las viviendas ilegales, lo cual es totalmente contrario al artículo 24.3 de la Ley de Procedimiento Administrativo 39/2015. Pero bueno, lo que es evidente es que por razones políticas hacen ese tipo de declaraciones y lo que pretenden es, supongo, ganar votos. Pero de ahí a que se cumpla la legalidad hay un largo trecho. Muchas gracias a los ponentes y a François.